Bueno, la clase de hoy que vamos a hablar sobre justamente lo que es el DOM. El DOM ustedes lo manejaron parcialmente. ¿Se acuerdan cuando hacían document.getElementById? Bueno, ahí estaban utilizando el DOM, pero no tienen ni idea de lo que era. Así que ahora vamos a indagar un poquito más sobre lo que es eso. Acá el DOM significa básicamente Domain Object Model o Document Object Model también. Esto no sé si es, capaz esto es un error, pero me parece que es Document Object Model, que básicamente cómo están organizados nuestros elementos dentro de HTML, ¿sí? Y cómo después JS los utiliza para, o sea, una representación de estos documentos de HTML en JS para poder utilizarlos y modificarlos, ¿sí? Entonces, todas las modificaciones nosotros hacemos en HTML a través de JS, lo hacemos a través del DOM. El DOM es justamente como esa interfaz que nos ayuda a que se puedan complementar las dos tecnologías. ¿Cómo es la estructura del DOM? Es una estructura básicamente de árbol, ¿sí? Eh, Esto es un árbol que capaz los que recién arrancan no entienden por qué les digo árbol, pero bueno, si pueden ver es como un triangulito y sepan que si esto sigue creciendo se sigue haciendo como forma de triangulito, le pones el palito abajo, le pones el piso y ya te sale un árbol, así que pueden verlo así. La realidad es que el árbol siempre tiene una raíz en programación, es por donde ingresa todo el flujo de información, y después de la raíz se toman decisiones. El árbol puede tener muchas vías, o sea, hay un montón de teoría detrás de esto. Al que le interese, nada, en la facu justo es la materia que me toca a mí, así que capaz me los encuentro algún día, si les interesa este tema. Pero básicamente tenemos una entrada de flujo de información por un único lugar, que es la raíz, que en este caso es el documento, y después tomamos decisiones para saber por qué subárbol los tenemos que mover. En este caso los subárboles, si se dan cuenta, acá también tenemos un triangulito chiquitito, pero es un triangulito de este triangulito grande. Entonces, esto es un subárbol, ¿sí? Entonces, para poder llegar, por ejemplo, a las etiquetas title, sí o sí tenemos que ir al subárbol de head, y del head vamos al title. Y si se dan cuenta, esta estructura también se ve representada en el código HTML. Si yo quiero llegar, por ejemplo, a la etiqueta de title, tengo que pasar por HTML, tengo que entrar al head y después ahí recién llego al title, a todos los titles que yo quiera llegar. O también el script, ¿sí? Para llegar al script también, pero no paso por el title para llegar al script. O sea, entro al head, obvio el title y recién entro al script. Y después, bueno, como ustedes ya saben, acá el nav o el main, por ejemplo, pueden tener muchos etiquetas adentro de vuelta. Entonces, este árbol se sigue expandiendo hacia abajo por cuantas más anidaciones tenemos. Y si se acuerdan alguna vez, cuando nosotros hablamos justamente de los selectores en CSS, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay unos selectores que toman el primer hijo o el segundo hijo? Y hacíamos referencia a eso de hijo, padre. Bueno, eso está muy de la mano de esto justamente, del DOM, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos un árbol, cada nodo, cada recuadradito acá es un nodo básicamente, cada nodo tiene un único padre, ¿sí? Acá, por ejemplo, title y script tienen como padre head. Acá nav y main tienen como padre body. Body y head ambos tienen como padre HTML, ¿sí? Es donde están encerrados. Y tienen un único padre, si no pueden tener dos. No puede ser de que un párrafo esté en dos divs al mismo tiempo cuando esos divs no se encuentran uno dentro del otro, ¿sí? Si esos divs están totalmente no relacionados, el párrafo está sí o sí en uno de los dos. No puede estar en ambos, el mismo párrafo. Capaz párrafos exactamente iguales, pero van a ser de alguna forma distintos. Bueno, entonces a través de esto nosotros ingresamos y modificamos. ¿Qué tiene de bueno esta estructura? Acá esto ya es un poco más teórico, ya no es tanto práctico, pero por ejemplo, pensemos cuando nosotros agarramos un div y al div le ponemos una posición absoluta. Todos los elementos dentro de ese div pasan también a tener posición absoluta. Y capaz es difícil, cuando vos, por ejemplo, posicionás el div, tenés que chequear si ese elemento se encuentra dentro de ese div, entonces movelo lo mismo que moviste el padre. Es medio difícil, ¿viste? De pensar, tenés que chequear por todos los elementos hasta que los que dicen que no los ignoras y los que dicen que sí, sí los moves de esa forma. Con la estructura de árbol ya no soluciona mucho este problema, porque nosotros cuando miramos, por ejemplo, digamos que al main lo movemos un poquito hacia la izquierda, o le hacemos una posición absoluta, cuando nosotros movemos en esta estructura de árbol, cuando llegamos al main, sabemos que de acá para abajo tenemos que modificar todo lo que se encuentra acá adentro. Y lo que está por afuera, el body, el nav, el script, el head, eso ni lo miramos. Porque la estructura de árbol ya lo descartó cuando quiso llegar al main. Entonces, eso nos facilita muchísimo el tema de los renderizados y el dibujar cosas en la pantalla sin tener que chequear otras cosas. O sea, hace una performance mucho más alta. Entonces, esta estructura de árbol también tiene un sentido. Bueno, ¿cómo accedemos a los elementos de esto, básicamente, de este árbol para poder llegar a estos objetos? Algo que me faltó decir,
que, bueno, capaz lo dice mucho el nombre. Esto es un modelo de documentos objeto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Inicialmente yo no puedo modificar las cosas de HTML así nomás. O sea, yo no puedo ingresar y decir, te pongo un atributo. Tiene que haber una lógica detrás, un código que modifique el código de HTML y le ponga bueno, todo ese código, todo ese quilombo, JS lo hace por nosotros, ¿sí? El DOM ya está justamente pensado para hacerlo por nosotros, esas modificaciones en tiempo real, que se muestre por pantalla y que parezca todo fluido y que se haga rápido, ¿sí? Entonces, esa es la magia de JS. Em, Perdí el hilo, perdón. Me suele pasar un poco esto, pero perdí el hilo. Bueno, no, perdón, perdí el hilo. Si me acuerdo, vuelvo con eso. Ah, ahí está, perdón, ahí está. Bueno, entonces como nosotros no podemos modificar eso así nomás, tipo entrar y decir vamos a hacer esa modificación, lo que hace el DOM es modelar todas esas etiquetas de HTML como objetos. El que ya venga de programar antes sabe lo que es un objeto, y me entiende lo que digo cuando digo un objeto, cuando digo una clase. El que no lo sepa es básicamente como un tipo de dato, digamos, no nativo, porque no es que es tipo el booleano, el número, la cadena de caracteres, ese tipo de cosas son nativas. Estas no, estas las creamos nosotros para englobar datos correlacionados y poder hacer una interfaz simple, o sea, poder modificar las cosas simplemente sin necesidad de entrar en código complicado. Entonces, nosotros, el DOM nos da una interfaz simple para poder obtener esos objetos que representan al elemento en HTML. No es el mismo elemento de HTML, sino que lo representa, están vinculados de alguna forma, y cuando modificamos cosas en este objeto, el mismo objeto sabe, sin que nosotros sepamos cómo lo hace, modificar el código relacionado a él en HTML. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago un getElementById, que ustedes ya lo conocen eso y obtienen, por ejemplo, algo que tenga esa clase, ese ID, perdón, obtenemos un objeto que representa a ese elemento con ese ID en HTML. No es el mismo elemento, lo está representando. Y cuando modificamos esta representación, le cambiamos el inner value, le cambiamos el inner HTML, le cambiamos el value también si es un input, no importa, estamos modificando el objeto y ese objeto está haciendo la modificación en el código HTML. ¿Sí? Entonces, nada, eso es el DOM. Nos facilita ese tipo de cosas y lo hace de forma fluida y rápida. ¿Cómo utilizamos el DOM? ¿Cómo hacemos estas modificaciones? Bueno, hay muchas formas. Ustedes ya, por ejemplo, conocen el getElementById, pero acá tenemos otra que es el query selector. El query selector, ¿qué hace? Agarra el primer selector de arriba hacia abajo, siempre en el body, ¿no? De arriba hacia abajo, agarra el primer selector o el primer elemento que cumpla con ese selector. Y ese selector es el selector de CSS, que ya vimos antes. Normalmente se utiliza con las clases, o sea, el puntito y el nombre de la clase, el ID, el hashtag, el nombre del ID, y a veces se hacen cosas más complicadas como el selector anidado, el selector combinado y demás, que la verdad, compuesto, perdón, que la verdad es que no se suele utilizar bastante, lo más común es utilizarlo con clases o con IDs. Bueno, pero tengan en cuenta de que esto siempre va a seleccionar al primer elemento de arriba hacia abajo que cumpla con esa condición, porque yo, por ejemplo, podría estar pidiendo el que tenga la clase comida. Y pues yo puedo tener muchos elementos que tengan la clase comida. Bueno, me va a volver el primero que lo cumpla de arriba hacia abajo. Así que ojo con eso. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, donde tenemos el query selector. Si hay un código HTML que tiene un H1, un párrafo, tiene un script. Y en la primera línea está haciendo un query selector, está agarrando cualquiera, que, bueno, este selector P, ¿se acuerdan que era todos los párrafos en CSS? Bueno, acá está agarrando todos los párrafos, pero en este caso está agarrando el primer párrafo que encuentre, que en este caso es el único que existe. Así que va a agarrar este párrafo y le va a cambiar su contenido de texto interno por este que se encuentra acá, que es texto cambiado de CJS. Acuérdense que esta propiedad inner text lo que está haciendo es eh, obtener el texto que tiene adentro el objeto. O sea, si tenemos un div, el inner text mucho no nos sirve, excepto que tengamos directamente texto adentro, pero si tenemos un párrafo u otra cosa dentro de ese div, el inner text no va a servir de mucho, así que ahí sería más un inner HTML. Inner text para cambiar texto y sirve mucho por el párrafo. Entonces, y bueno, algo que me olvidé marcar acá, pero capaz ustedes entendieron cuando yo lo dije antes, document, que es la raíz del DOM, es el primer objeto que tenemos nosotros,
Document nos da esta interfaz simple de utilizar, y una de esas interfaces es justamente el query selector. O sea, nos da este objeto que es exactamente el que representa el primer párrafo, y si le hacemos algún tipo de cambio, se va a hacer el cambio en el objeto y después eso se va replicado en HTML. ¿Sí? Acá está pasando exactamente eso. Query selector, en este caso, ¿a qué se parece mucho? ¿Sí? ¿Sí? Lo que resalto yo acá es el query selector, los paréntesis y el P. ¿A qué les recuerda eso? No es el get element by. No, no es ¿Sí? parecido con el formato. O sea, sí, que es obviamente muy parecido al que tenemos ahí, ya vamos a ver por qué es parecido, pero la pregunta es, ¿a qué les recuerda que vimos hace una clase, dos clases? A una función. A una función. Perfecto. Entonces, ¿qué es el query selector? Es como si fuese una función, pero yo no puedo invocarla excepto que referencia a document. Document es un objeto global, ya vamos a ver lo que significa global, que cualquiera puede ingresarlo de cualquier parte del código de JS sería. Y como ingresamos, o sea, esta función solamente existe dentro de document, para poder obtenerla utilizamos el punto. Entonces ponemos el nombre del objeto, en este caso document, el punto para poder acceder a esa función y llamar a la función. ¿Cómo se encuentra esta función dentro de un método, dentro de un objeto? Pasa a llamarse método. Pero cuando escucho el método y función es básicamente lo mismo. Yo por nomenclatura de objetos voy a seguir diciendo método cuando vea el query selector, pero sepan que es lo mismo que la función. Y pasa lo mismo con inner text. Inner text es, o sea, este document.querySelector, esto retorna, como se acuerdan, un objeto. Este objeto lo guardo en una variable que se llama párrafo, y después cuando hago párrafo.innerText, estoy ingresando dentro del objeto que representa el párrafo, y estoy como ingresando una variable que tiene únicamente ese objeto. Entonces, esa variable existe dentro de ese objeto. Yo podría tener, por ejemplo, otra variable llamada párrafo2, que tenga otro párrafo adentro, y que también tenga esta variable llamada innerText, pero van a ser dos variables totalmente distintas, porque viven objetos distintos. ¿Sí? Así que, de vuelta, estoy ingresando a una variable a través del objeto. Y ahora el nombre de eso, cuando yo lo mencione de vuelta, voy a dejar de decir variable y voy a decir atributo. Un objeto tiene métodos y atributos. Métodos, funciones, atributos, variables. Entonces, para poder ingresar a esa variable que está dentro de un objeto, tengo que ingresar al objeto y después ingreso a la variable. Es ingresar al atributo del objeto. ¿Sí? Leandro, decime. Sí, yo te quería consultar, o sea que si tuviésemos dos párrafos, la única forma que yo tengo de acceder al segundo es si le pongo un class o un ID, o sea, en vez de ponerle P, pongo directamente el ID, no sé si entendemos. O sea, si querés ingresar a ese párrafo con el query selector, no tenés forma, o sea, utilizando este selector P. Pero tranquilamente podrías, por ejemplo, agarrar como selector el body y pedirle, ¿se acuerdan el pseudo selector endsChild? Puedes pedir el endsChild 2, que sería el segundo párrafo, por ejemplo. Que es medio complicado eso. Entonces, capaz la solución más correcta o más simple de hacer es ponerle una clase al segundo párrafo o un ID y directamente obtenerlo de esa forma. Claro, o sea, yo lo que digo es, viste que hice query selector, y entre paréntesis P, o sea, ahí pondría solamente la clase y entra directamente al segundo párrafo. Sí, pero acuérdate que son los selectores de CSS. O sea, tenés que poner punto y el nombre de Sí, la clase. sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Espera. Sí, ahora vemos lo que es el tag name. Bueno, entonces, hasta acá la parte esta. Acuérdense de la parte de métodos y atributos. Perdón, yo también te quería consultar otra cosa y me he olvidado. Sí, decime. Eh, en donde dice inner text, ¿qué pasaría si yo le pongo inner HTML? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre uno y otro? Inner text va a tomar el texto que vos tengas y lo va a pegar como texto adentro. Inner HTML va a tomar la string que vos le pases y lo va a pegar, pero lo va a pegar como HTML. O sea, si yo adentro de esto, por ejemplo, le pongo inner HTML y le paso un div y le pongo una clase al div y el nombre de la clase es rojo, por ejemplo, y en el CSS agarro el estilo y busco el que tenga la clase rojo y le pongo el color de fondo rojo, va a aparecer dentro del párrafo un div en rojo, con un fondo rojo. ¿Sí? En cambio, si yo ese mismo código se lo pego pero en inner text, me va a aparecer la apertura, div,
la clase y, la etiqueta de cierre, todo como si fuese un texto normal. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Será. Bueno, acá por ejemplo tenemos otra forma de hacerlo, que acá está haciendo exactamente lo mismo, y acá capaz lo interesante de charlar es el tema del differ. ¿Se acuerdan del problema que habíamos dicho antes? Que si ustedes ponen la etiqueta de script con el source arriba de todo y querían buscar un elemento dentro del body, no lo iban a encontrar porque ese elemento todavía no existía, no llegamos a crear esos elementos. Bueno, eso primero es porque este arbolito de acá no se cargó con información, tiene únicamente el document y el HTML, o sea, no tiene más que eso, como mucho el head y las cosas del head, pero no tiene nada del body todavía. Se está cargando toda la rama a la izquierda. Entonces, como no tenemos esta información, obviamente cuando querramos buscarla no la vamos a encontrar. ¿Qué podemos hacer para evitar este problema? La solución más simple es poner el script abajo del body. Entonces, cuando nos aseguramos que haya cargado todo el head y todo el body, recién ahí ejecutamos el script que busca cosas en nuestro DOM. Esa capaz es la más simple, pero hay personas que prefieren poner todos los scripts en el head para hacerlo un poquito más legible, y para que puedan hacerlo, HTML les da esta etiqueta que es differ, este atributo differ. Differ lo que hace es carga este script, ¿sí? Que se encuentra acá, script.js, lo carga, pero únicamente cuando termina de cargar todo el documento. Es decir, cuando cerramos esta etiqueta de body y cerramos esta etiqueta HTML, recién ahí carga este script de JS. Entonces con esto nos aseguramos que si queremos agarrar un elemento que se encuentra en el body, sí o sí lo encuentre. Bueno, acá por ejemplo lo que hablamos antes, inner text es justamente acceder y reasignar el texto, y inner HTML, que de vuelta, estos son dos atributos, accedemos y reasignamos el contenido, pero como HTML en este caso, no como texto. Entonces en este caso, agarramos el párrafo, le estamos poniendo un texto adentro, que es texto cambiado de JS, y después le estamos agregando, además de lo que ya tenía, fíjense que hay un más igual, le estamos agregando además código HTML, que es una etiqueta strong con un código adentro, ¿sí? O sea, texto negrita básicamente. También podemos ingresar, por ejemplo, dentro del objeto que representa nuestro elemento, al atributo style. ¿Sí? Capaz están viendo una relación en que todos estos atributos que tenemos, por ejemplo, este source que tenemos acá, differ, bueno, todo este tipo de cosas que estamos viendo, son atributos en el objeto. O sea, cuando queremos modificar algo que normalmente es un atributo en HTML, bueno, también en el objeto son atributos. Y podemos ingresarlos a través del punto y podemos reasignar su contenido. En este caso, style, podemos agregarle estilos, que también vamos a asignarle una cadena de caracteres, pero van a ser estilos inline, que ya vimos antes los estilos inline, y si se acuerdan, no los recomendábamos. Así que sepan que existe, utilícenlo si lo consideran necesario, pero intenten evitarlo. Más recomendable es que ingresen al elemento, ingresen a su lista de clases, y de esas clases agreguen una clase que después, bueno, se le aplica un estilo de CSS y se vea mucho más lindo. Esto es mucho más recomendable. Class list, en vez de clases, es una class list, porque si se acuerdan, nosotros podemos agregarle más de una clase a una etiqueta. Bueno, como esto podemos agregar más de una clase, utilizamos una lista o eso, un array en este caso, para poder representar esas clases individuales. Y si queremos agregar alguna, no es que directamente le asignamos la clase nueva, porque pisaríamos las anteriores y las perdemos. Lo que hacemos es utilizar el método de esta class list add. El método add lo que hace es preservar las clases anteriores y agregar una clase extra. También como existe add, existe remove, pueden consolidarlo y ver qué tiene adentro, y bueno, ahí pueden ir investigando un poquito. La clase que viene vamos a ver justamente la parte de arrays y arrays solistas, y ahí capaz les queda un poquito más claro el tema del add, del remove, pero pueden jugar y investigar ustedes si quieren. Y acá tiene un ejemplo, tiene un ejemplo de elementos de estilos inline. No, puedes agregar con... A ver, el más igual es una concatenación. El más igual es exactamente lo mismo que decir, digamos este ejemplo, ¿no? Párrafo.innerHTML es igual a párrafo.innerHTML más, y esta cadena de caracteres acá a la derecha. O sea, lo que está haciendo básicamente es ahorrarte el paso de tener que volver a repetir la parte de la izquierda. Con el más igual te ahorras ese paso. O sea que siempre que tu contenido sea una cadena, en este caso, que pueda responder a la operación de más, que la operación de más es concatenar dos cadenas, si se acuerdan, siempre que tengas eso, el más igual te va a funcionar.
Y así como existe el más igual, también existe el menos igual, existe el dividir igual, o sea, todas las cosas que ¿cómo decirlo? Te hacen más simple escribir código sin tener que repetir toda esta parte de la izquierda en este caso. Pueden probarlo, si quieren, el más igual, el menos igual. Les va a funcionar más que nada con variables que tengan valores numéricos, porque con cadenas, si le pones un menos, se rompe todo. Bueno, acá tenemos una forma también de crear y eliminar elementos. Y en HTML ya lo vimos, que le ponemos un elemento adentro y crea un elemento. Pero también existen dos que son muy potentes, que es createChild y appendChild. Son un poquito más eficientes. Sin HTML como que tenés que volver a pegar todo lo que tenías antes y agregarle lo extra, y capaz es un poquito ineficiente eso, en especial si tenés un código muy largo. Con createChild y appendChild únicamente lo agregas al final sin tocar la parte anterior, entonces eso es un poquito más eficiente. Y bueno, también JS tiene mucho control sobre eso porque como que de vuelta estamos utilizando un método que nos dan ellos, una función que nos dan ellos que está optimizada. Nada, sepan que es mejor básicamente. Y también podemos eliminar hijos utilizando el remove child. Acá creo que tenemos un ejemplo en el cual nosotros estamos, por ejemplo, eh, buscando dentro de nuestro HTML el primer elemento que sea un párrafo, lo guardamos en una variable, ese objeto que nos retorna. Después ingresamos al documento, vamos al body y en el body mismo le decimos elimina este hijo. Entonces, donde aparezca ese párrafo, este objeto, lo va a eliminar. Y con eso nos sacamos ese párrafo encima. Y es todo mucho más simple. El create element, de vuelta, para poder ingresarlo, esto es un método del objeto document. El create element le decimos qué tipo de elemento queremos crear, le tenemos que decir la etiqueta del documento que queremos crear, del elemento que queremos crear. Nos retorna el objeto que representa a esa etiqueta. Podemos utilizar los atributos de ese objeto para poder asignarle, por ejemplo, texto interno o HTML o lo que nosotros querramos hacer. Y cuando terminamos con eso, hasta que nosotros no lo agregamos al body, no existe. O sea, tenemos una representación de ese elemento, pero ese elemento todavía no se encuentra dentro de mi HTML. Para poder agregarlo, una de las formas de hacerlo es yendo al documento, yendo a nosotros querramos agregarlo, en este caso vamos al body para poder agregarlo, y le agregamos el hijo, en este caso el subtítulo. Y este hijo que va a agregar, lo va a agregar al fondo del HTML. ¿Sí? Juanjo, decime. Ok, creo que quedó respondió a la duda o te falla el micrófono. De último me decís. Ah, perdón. No, te decía que ahí viste donde dice inner text. Creo que el chico anterior te había preguntado el tema de inner HTML. Sí. Ahí no, ahí está. No, listo. Era eso en realidad. Porque quería saber cómo era si vos ponías inner HTML, cómo lo diferenciabas con el otro. Pero le pones la etiqueta y listo. Sí, también podrás poner directamente el texto así nomás sin la etiqueta y probablemente te lo va a tomar como un texto que va a mostrar así nomás, pero es mucho más potente el init HTML. Perfecto. Acá recomiendo si quieren que revisen la parte del ejemplo de los empleados, que justamente hago uso del init HTML para poder agregar HTML en la página y capaz con eso queda un poquito más claro. Igual me imagino que todos habrán utilizado esta etiqueta en el ejercicio del formulario, así que eh, ya capaz están un poquito más acostumbrados a verlo. Bueno, acá tenemos un ejemplo que, bueno, acá tenemos un código HTML, acá lo está haciendo, y bueno, acá está agarrando el código de agregar tarea.js, acá tenemos agregar tarea.js, está agarrando con un query selector el primer input que encuentra, que es el único input en este caso, accede al valor que tiene el input, esto probablemente también ya están acostumbrados a esto, se lo guarda en un resultado en una variable, de vuelta busca el primer elemento que sea UL, en este caso hay un único UL, así que va a encontrar este único elemento, se lo guarda en una variable y después a este objeto que representa el UL entra el atributo init.html y le agrega, aunque no tiene nada dentro, porque inicialmente el init.html está vacío porque no tiene nada dentro, le agrega de todas formas un LI, o sea, una cadena, la cual la cadena se conforma de un NI, de la tarea y la etiqueta de cierre del LI. O sea, está agregando básicamente una lista desordenada y está agregando puntitos de tareas básicamente. Y bueno, esto funciona porque cada vez que nosotros hacemos clic en este botón que tiene de nombre agregar, cuando hacemos clic se llama a la función agregar tarea, acá estamos un poquito medio juntando todo,
se llama la función agregar tarea, esta función agregar tarea es la que se encuentra acá arriba, y agregar tarea todo el tiempo agarra el valor del input y lo está agregando como una tarea nueva. Así que si yo spameo a lo loco el botón agregar, me va a agregar muchas veces la misma tarea una abajo de otra. Esto se lo pueden robar y probarlo ustedes si quieren. Bueno, acá tenemos un resumen. Acá hay un ejercicio, está bueno, recomiendo que lo vean, más que nada para practicar también, jueguen con esto. Que nada, les va a gustar. Leandro, decime. Ahí en el ejemplo que hice anteriormente, la parte de script, ¿no le faltaría agregar al final, o sea, como atributo, eh, lo que había dicho recién de JavaScript para que se ejecute primero el HTML? Porque está en el head, digamos. Sí, pero acá el problema, en realidad la solución a ese problema, es que esto es una función. Y la función no se ejecuta hasta que es invocada. Y la función es recién invocada cuando se hace clic al botón. Y acá hay una particularidad que, bueno, capaz ustedes no se dan cuenta porque lo hacen milisegundos, pero el primer renderizado en la pantalla, o sea, cuando ustedes ven las cosas en pantalla, los botones, los inputs y demás, cuando ustedes lo ven en pantalla, ya se recorrió todo este archivo HTML. Así que la única forma de que todo aparezca en pantalla es que todo ya tenga su posición en el renderizado y el renderizado recién muestre las cosas, dibuje las cosas en pantalla. Entonces, este agregar tarea, la única forma que se llame es cuando ya se cargó todo el HTML. Entonces, esto es lo mismo que tenerlo al fondo. Diferente sería si esto no fuese una función, porque ahí sí se ejecutaría y tendríamos un problema. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, acá tenemos el resumen, el ejercicio que hayamos está bueno, así que intenten hacerlo. Y acá cerramos la primera parte. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, no sé si está muy claro, hay tantas dudas que no pueden enunciarlas, pero voy a asumir que está muy claro. Bueno, la segunda diapositiva que vamos a ver es justamente lo que hace referencia a otras formas, o sea, a otros métodos que nos propone, que nos da DOM para poder ingresar a estos objetos, ¿sí? Bueno, también estaba la clase hoy para hacer práctica, así que también estoy yo para responder dudas, así que mejor si intentan y tienen dudas después. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, 6 formas distintas que esta capaz ya la vimos, el append child, el remove child también la vimos, el create element también, y el get element by ya lo conocemos, así que capaz las dos más interesantes son get element by class name y get element by tag name. En este caso, bueno, vamos a verlo primero. Bueno, acá justamente habla de métodos, ya hablamos de los que son métodos, y que bueno, para poder ingresarlo tenemos que utilizar el objeto, el nombre del objeto, en este caso document, un punto y después el nombre del método, así que esto ya más o menos creo que lo entienden. Y acá tenemos otro método que es getElementsByTagName. ¿Qué hace esto? Le pasamos un parámetro a este método y este parámetro es el nombre de la etiqueta el cual nosotros queremos obtener su objeto. Pero en este caso no nos da únicamente un resultado, nos da todas las etiquetas que cumplan con esa condición. Entonces, si yo tengo 25 párrafos en mi HTML, me va a retornar los 25 párrafos. ¿Y cómo hace para retornarme más de una cosa, una función, por ejemplo? Bueno, utilizando un array, utilizando una lista. Entonces, en este caso nos va a devolver una lista de todos los objetos que representan a los párrafos y yo puedo ingresar individualmente a cada uno de esos párrafos utilizando la indexación. ¿Cómo indexo? Bueno, la variable que tiene esa lista, ese array, le pongo por delante unos corchetes. Esos corchetes adentro tienen que tener una variable, puede ser, normalmente es un número, capaz tenemos un iterador de un for, por ejemplo, o de un while. Bueno, lo que es importante es que tenga un valor numérico al fin y al cabo. Y ese valor numérico, contando desde 0, ¿sí? O sea, el primer elemento tiene el índice 0, el segundo elemento tiene el índice 1,
y así hasta que el último elemento tiene índice n-1, suponiendo que tiene n elementos el array. Con eso yo puedo ingresar individualmente a cada uno y bueno, hacer lo que yo quiera. Modificarlos, imprimirlos, lo que yo quiera hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo más de la derecha, tenemos un código HTML que tiene una sección y adentro de la sección tiene dos párrafos, ¿sí? Y lo que está haciendo esto es, utilizando document, utiliza el método getElementsByTagName, le pasa como parámetro la string, que en este caso es una P, así que va a agarrar todos los párrafos, guarda todos esos resultados en una variable, y después esa variable la indexa, o sea, esa lista o ese array la indexa con los corchetes, y obtiene el primer elemento de ellos. Y el primer elemento es en el orden que los encontró. O sea, si este estaba arriba de todo, va a ser el primero. Y si este estaba justo abajo de ese, va a ser el segundo. Entonces, cuando yo agarre el 0, voy a agarrar el primer párrafo. Y acá tenemos un comentario que básicamente es lo que está representando ese elemento. O sea, el first p tiene esto adentro. Tiene una string que tiene esto. Un objeto en realidad. Sería como un vector, ¿no? Digamos, se usa de la Sí, misma forma. sí, pero hay una diferencia muy clave que el vector es tipado. O sea, todos los elementos dentro de un vector tienen que tener el mismo tipo de dato. Y en una lista, un array, puedes hacer lo que vos quieras. Pero bueno, eso ya es más técnico, digamos. Justo JavaScript es un lenguaje no tipado, entonces puede venir lo que vos quieras y lo llamamos una lista. Bueno, getElementsByClassName es básicamente lo mismo que by tagname, pero la diferencia clave es que en vez de utilizar el nombre de la etiqueta, estamos agarrando todos los elementos que cumplan con la condición de tener este nombre. Les pregunto, a ver si son capaces de razonarlo. Quiero creer que sí. ¿Por qué el getElementById nos devuelve únicamente un resultado y el getElementsByClassName nos puede volver más de un resultado? Porque ID es una sola, puede haber, no se puede repetir. ¿Y la clase? La clase sí. Exactamente. Entonces, justamente por esa misma razón, nosotros enseñamos primero el getElementById, porque no tenemos que explicarle lo que es un array, y recién acá explicamos lo que es un array, porque si no, no hay forma de encontrar todos los elementos. Bueno, y lo mismo pasa con el tema de los tags, ¿no? Porque claramente puedo tener muchos párrafos en mi página HTML. Bueno, esto ya lo hablamos antes, y acá lo mismo, pueden indexarlos. Se usa como en Python, y claro, o sea, en realidad el i en Python es un iterador que vos definiste y le puso una variable i, que le pusiste un valor y está recorriéndolo constantemente. Pero todos los lenguajes, básicamente, cuando tengas un iterador que recorre una estructura de datos, un array también es una estructura de datos, nada, con ese iterador puedes indexar y obtener los valores. El que no haya entendido lo que acabo de decir ahí, óbielo, eso es más, un poco más técnico de otro lenguaje, que capaz si hacen el curso de Python lo aprenden. Bueno, que tenemos en ById ya lo conocemos, devuelve un único valor y podemos modificarlo, ese valor y demás. Esto ya no hay mucho que hablar. CreateElement ya lo hablamos antes, podemos crear un elemento. AppendChild es para agregar un elemento que hayamos creado al final de todo, ¿sí? Y RemoveChild es lo que hablamos antes de, bueno, podemos eliminar también ese hijo, acá falta un paréntesis, acá me acabo de dar cuenta, y lo podemos eliminar. Acá tienen el resumen de todas las cosas que hacemos, y acá tienen ejercicios que me parecen un poquito básicos, o sea, justo este, por ejemplo, utiliza un botón, este utiliza un formulario que ya vimos nosotros, capaz no vale mucho la pena trabajarlos, pero bueno, si quieren hacerlos también pueden hacerlos. Recomiendo igual el de la otra diapositiva. Perdón, Nico, te molesto. No entendí la diferencia entre el class name y el anterior. No vi Class name y tag name. el tag name, sí. Bien, el tag name básicamente nosotros lo que le pasamos por parámetro es el nombre de una etiqueta. O sea, puede ser P, puede ser un div, puede ser un body, puede ser un table, puede ser un TD, lo que vos quieras que sea una etiqueta HTML. Y te va a devolver todos los que cumplan que tienen esa etiqueta. O sea, todas las etiquetas te las vas a retornar como resultado en forma de objeto. El byClassName te retorna todos los elementos de HTML que tengan esa clase.
como una de sus clases. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a section y tenemos al párrafo P, que ambos tienen la clase example. Entonces, el resultado de hacer este get element by class name son tanto el section como el párrafo. Y en este caso, me parece que está mal esto. No creo que muestre primero el párrafo, pero acá debería probar primero creo que esto quedó, sí, esto lo copiaron y lo pegaron. Acá tendría que mostrar section, class, básicamente. Ah, sí, estaba viendo eso y digo, ¿por qué no entró directamente al class? No había Sí, manera. no, creo que lo copiaron y lo pegaron. Gracias, Nico. De nada. Y pasa esto. Estamos cercanos al final del curso, tanto los alumnos como los profesores nos ponemos un poquito descuidados. Bueno, ¿alguna duda sobre todo esto? No pasa nada, Flor. Te estoy matando los datos seguramente. Bueno, si estamos con esta parte, les quiero mostrar algo que nos quedó pendiente, que era más que nada la parte de funciones, pero por querer acoplar todo y poder hacer estas clases de hacer ejercicios, no pudimos verlo en tanto detalle. Vieron los videos, me imagino, sobre la parte de variables globales y funciones anónimas, pero igual yo quiero mostrarles una diapositiva que habíamos creado antes, que al final no fue utilizada, pero bueno, está buena, y me parece una pena se echa a perder. Así que vamos a utilizarla para nuestro curso únicamente y capaz les queda un poquito más claro la parte de variables globales y, bueno, funciones anónimas. Bueno, en la parte de nuestro campus, el nuestro, de nuestro curso, en la parte de JavaScript, al fondo de todo les agregué una PPT, funciones anónimas y variables globales y locales. Acá pueden seguirme si quieren para seguirme en vivo. Y si no, bueno, yo lo voy a estar mostrando, así que la pueden ver directamente. Bueno, no vamos a hacer detalle de cada una de estas cosas porque muchas cosas de estas son más que nada repasos, o sea, introducción a funciones, que ustedes ya las conocen. Por ejemplo, que es una función ya lo conocen, cuáles son los beneficios, una sintaxis, por ejemplo, una forma de ver los sintaxis de las funciones. Ya imagino que esto lo conocen. Cómo invocar funciones, esto también me imagino que ya más o menos lo tienen en claro. Cómo se pasan parámetros a las funciones, también. Está bueno los ejemplos, así que capaz recomiendo que los vean si quieren verlos. Cómo se retorna valores, también creo que también lo conocen, cómo guardar el valor en una variable, mostrar el resultado de la variable y demás, eso ya bastante simple. Y acá ya es lo nuevo que ustedes no conocen. Las funciones anónimas son literalmente lo mismo que una función, pero la gran diferencia es justamente el agregado que tiene el nombre, que es anónima. O sea, anónima es que no tiene nombre. Esta función, por ejemplo, sumar, tiene de nombre sumar y cuando yo quiera invocarla, voy a utilizar el nombre sumar para poder invocarla, básicamente. O sea, ya estoy vinculando al momento de su creación el bloque de códigos con el nombre de la función. Esta función, de la derecha, la función anónima, hace lo mismo que la función sumar, pero la diferencia es que yo no estoy vinculando al momento de la creación el nombre del bloque de acciones. Cuando yo creo la función, creo el bloque de acciones y después le asigno ese bloque de acciones, o sea, esa función anónima, se le asigna una variable. Y a través de esa variable voy a poder ingresar a la función. No se asusten, no es nada del otro mundo. Y la sintaxis es simple. O sea, acá está la asignación a la variable, así que esta parte la podemos obviar. Miramos la parte de la derecha. Como no va el nombre, function tampoco, o sea, obviamos function y obviamos el nombre, recién únicamente ponemos los parámetros, o sea, abrimos paréntesis, ponemos parámetros. Si no hay parámetros, dejamos los paréntesis solos vacíos, ¿sí? Igual que una función que no tiene parámetros. Y antes de ir a las llaves, ponemos una flecha. O sea, ponemos un igual y un mayor, que si se dan cuenta aparece una flechita. Entonces, muchas veces ustedes van a escuchar nombrar estas funciones anónimas como función flechita o función flecha. Yo voy a decir función anónima, ¿sí? Entonces, cuando yo creo esto, estoy creando lo mismo que acá a la izquierda, estoy creando una función que recibe dos parámetros, hace la suma de los dos parámetros y retorna ese resultado, ese resultado de la suma, pero
Como es una función, no voy a invocar ese código. Ese código va a quedar colgando en el aire hasta que alguien lo invoque. ¿Cómo hacemos para invocarlo? Bueno, cuando lo asignamos a una variable, que esta asignación tiene que estar sí o sí. Si no asignamos cuando creamos a esta variable, perdemos la función para siempre, porque no hay forma de recuperarla, porque no tenemos nombre para invocarla. Así que sí o sí tenemos que hacer la asignación a una variable. Cuando tenemos esta variable, ahí recién podemos poner el nombre de la variable, abrir y cerrar paréntesis, y con eso ya estamos invocando a la función. Tenemos que tener en claro que esa función adentro, que esa variable adentro tiene una función. Si esa variable adentro tiene una string, una cadena de caracteres, o tiene un número, por ejemplo, poner paréntesis me rompe todo. Entonces, ojo, hay que tener en claro que hay una función. Exactamente, vendría a ser como una lambda. Lo que no sé para qué es una lambda, de vuelta, Python. Así que no entré mucho en detalle, pero es lo mismo, es una función que no tiene nombre. Bueno, ¿de qué nos sirve esto? Creo que no hablo más de esto, pero bueno, esto nos sirve mucho porque tanto las variables como las cadenas de caracteres, los arreglos, los arrays, las listas, eh, todas esas cosas pueden pasarse por parámetro de una función. Ahora, también, créame, que las funciones pueden pasarse como parámetros a otras funciones. O sea, podemos hacer un inception y poner una función dentro de una función y cuando nosotros querramos expandir eso, lo podemos expandir. Muchas veces se recomienda que no lo expandamos más a una función dentro de una función. Si pondremos más funciones dentro de funciones, capaz se rompe todo. Entonces, lo recomendable es que, bueno, o sea, en realidad quiero que se queden claro con que podemos pasar como parámetro una función. Y a veces, cuando queremos pasar parámetros a una función, no queremos definir la función en nuestro código. No queremos que dé una sección específica de esa función, si simplemente la voy a pasar por parámetro. Entonces, muchas veces para evitar hacer eso, utilizamos una función anónima. O sea, ponemos una función anónima, no lo asignamos a una variable, pero lo ponemos adentro de un parámetro para una función. ¿Sí? Entonces, cuando llamamos a la función, ya le estamos pasando esa función como parámetro y bueno, la función con esa función puede hacer lo que ella quiera. O sea, cuando lo recibe como parámetro, tenemos el parámetro que adentro tiene una función y nosotros podemos invocarlo como si fuese una variable normal. ¿Sí? Ponemos los paréntesis, invocamos y hacemos la función. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, no se asusten, pero a ver, yo recomiendo y les voy a decir que todas las cosas en el examen van a tener que ver con esta estructura de la izquierda. Lo de la derecha, se los explicamos que probablemente lo encuentren en algún momento, si hacen vida profesional sobre esto, probablemente lo encuentren, y es más que nada para que no se asusten, para que sepan que es una función. ¿Sí? Si lo ven, no tengan miedo. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que son las variables globales y locales. Lo voy a leer a texto porque para mí está bien explicado, y después vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Las variables locales son aquellas que son definidas dentro del bloque de acciones de una función. Para el que no entienda lo que es un bloque de acciones de la función, es esto que está acá adentro. ¿Sí? Cuando se abren las llaves y se cierran las llaves, todo lo que se encuentra acá adentro es un bloque de acciones. Entonces, cuando yo defino una variable, o sea, un let, dentro del bloque de acciones de la función, dentro de las llaves, defino una variable que se llama local. ¿Qué significa que sea local? Significa que solamente existen mientras se esté ejecutando el bloque de acciones de la función. ¿Sí? O sea, cuando yo invoco la función y ejecuto las cosas que están dentro del bloque de acciones, ahí va a existir mi variable. Cuando termina la función, ¿sí? En el caso anterior, cuando retorno el resultado de la suma, esta constante suma, por ejemplo, desaparece. No existe más. Si yo quiero invocar suma, me va a decir error. No existe esta variable, esta constante en este caso. Entonces, bueno, acá dice, por ejemplo, solamente existen mientras se esté ejecutando el bloque de acciones de la función. Cuando este termine, esa variable dejará de existir hasta que se vuelva a ejecutar la función. Por otra parte, las variables globales son aquellas que no son definidas dentro del bloque de acciones de una función. O sea, lo tengo, por ejemplo, pegado al margen izquierdo en mi archivo JS. Y existen mientras no termine el programa. O sea, cuando el programa termina, esa variable global muere. Y para que vuelva a existir, tengo que volver a correr el programa. ¿Sí? Bueno, pueden ser accedidas desde cualquier parte del código, incluso dentro de funciones. Y esto ya lo vamos a ver. Al ámbito en donde existe una variable se lo denomina scope. Entonces, las variables locales se dice que tienen scope local. Y las variables globales se dice que tienen scope global. ¿Sí? Entonces, cuando me escuchen decir, esta variable tiene scope local, esta variable tiene scope global, sepan que estoy hablando justamente de este tipo de cosas. Vi una mano levantada, no sé si ya quedó la duda respondida o...
Asumo que sí. Ahora vamos a ver ejemplos igual. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde tenemos una constante que la definimos como una variable global, le asignamos un valor, ¿no? Cualquiera, le ponemos 4 en este caso, y después tenemos una función que se llama función local. Esta función no recibe parámetros y en su bloque de acciones define una constante que se llama variable local y tiene valor 3. Cuando dentro de, bueno, y después dentro tenemos un console log que imprime el valor de la variable local y console log que imprime el valor de la variable global. Cuando terminamos con esto, si se acuerdan, el orden de ejecución del algoritmo es, se guarda esta variable global, se anota que acá existe la función local, pero no ejecuta su bloque de acciones porque nunca fue invocada la función todavía, y recién abajo cuando invoca a la función, ahí recién ejecuta este código de adentro. Entonces, esto imprime por consola primero un 3, que es el valor de variable global, y después un 4, que es el valor de variable global, local y después global. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función local tiene acceso a ambas variables, tanto a la variable local como a la variable global. Ahora, cuando fuera del cuerpo de la función, del bloque de acciones de la función, quiero utilizar variable local, esto me tira un error, porque variable local dejó de existir cuando terminé de imprimir la variable global. O sea, cuando terminé de imprimir la variable global y pasé a esta línea de ejecución, que es la siguiente que quedó en espera, cuando llegué acá, esta variable local desapareció y no existe más. Entonces no puedo ingresarla. Variable global va a seguir existiendo. Y acá, que si no me equivoco, son ejemplos de funciones. Acá, por ejemplo, hay un resultado que está dando mal y pregunto por qué el error es 10. Esto está bueno. Analícenlo ustedes si quieren. Después a la derecha tenemos el siguiente que está modificado y es correcto. Así que si quieren analizarlo por su cuenta, piola. Y después tenemos ejercicios que son simples. Son ejercicios simples de funciones, como para que si quieren practicar funciones, pero nada del otro mundo. Bueno, ¿alguna duda sobre funciones anónimas o variables locales y globales? Leandro, decime. Te hago una consulta, Sí. porque yo recuerdo cuando quizás programaban C, por ahí esto también tenga algo que ver. Las funciones globales, digamos, pueden hacerse también especies de define, o sea, es decir, por ejemplo, no sé, definir a true 1 y false 0, por ejemplo, y en vez de usar eh, esto como es para usar la variable, ponía directamente el define. Eh, Creo que te estás mezclando, o sea, C y JavaScript son dos cosas bastante distintas. O sea, acá, por ejemplo, con el define vos tenías que... Es distinto, porque es distinto cómo se manejan en memoria por la variable. Eh, o sea, creo que tu pregunta va más orientada, dejando fuera el lenguaje, tu pregunta va más orientada al tema de si una variable global yo la puedo redefinir dentro de una función. Claro, exacto. Sí, podés redefinirla dentro de la función, pero como es una variable global, cuando termine la función, va a quedar con el valor que la modificaste. Claro, sí sigue estando con el mismo valor, solamente se modifica la función. Claro, exactamente. O sea, perdón, no, perdón. Al revés. No sigue estando con el mismo valor. Cuando vos ejecutaste tu bloque de acciones en la función y modificaste esa variable global, cuando termina la función, el valor que le queda a la variable global es el que vos le pusiste en la modificación de la función. El valor que tenía antes de que se ejecute la función lo perdió. Ah, listo, 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 buenísimo. Sí, quería saber eso. Ok, Listo, perfecto, listo. dale, ahí va. Ah, pensé que quedaba, como era global, quedaba con ese valor. No, no No. había forma de... Camila, decime. Sí, mira, yo no tengo en claro el tema del return en las funciones. No sé si siempre se lo usa o no. Y otra cosa que me genera duda es cuándo es que una función necesita que se le defina los parámetros y cuándo no. Tenemos la sintaxis. Fíjate que tanto el retorno como los parámetros son opcionales. O sea que pueden tranquilamente no estar. O sea, no necesariamente tengo que tener un return y no necesariamente tengo que tener los parámetros. El return se utiliza cuando yo quiero retornar un valor. O sea, yo invoco la función y quiero que esa función me dé algún valor resultado. En este caso, como la función es sumar, quiero que me diga cuál es la suma, pero no quiero que me la imprima por pantalla, quiero que me lo retorne para yo después decidir qué hacer con eso. Entonces, cuando nosotros invocamos sumar, por ejemplo, acá abajo, fíjate que, bueno, acá estamos retornando, pero no estamos haciendo nada. A ver, alguna. Cuando
yo termino de hacer la suma de 5 más 2, el resultado, que es el número 7, yo me lo estoy guardando en esta variable que se llama resultado suma. Y después con este resultado suma yo puedo hacer lo que yo quiera. En este caso estoy consolidándolo. Pero podría ser, yo qué sé, volver a llamar a suma y pasarle de vuelta este resultado y otro número, o sea, lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Pero el nombre ese que va después de la palabra return, ese es el nombre que yo le tengo que el nombre que le tengo que asignar a la variable que va a estar guardando el resultado. Porque En este había, caso sí. O sea, lo que vos pongas después de return es lo que se sí, va a retornar. Puede ser una cadena de caracteres, puede ser un número, puede ser una variable, puede ser un arreglo, puede ser otra función, puede ser lo que vos quieras. ¿Sí? o sea, por ejemplo, ahí abajo donde dice LED número 1 igual, si yo hubiese puesto LED operación 1 igual suma, ya me hubiese No, definido, digamos, el valor no, que tenía guardado. Ah, porque acá, ojo, porque acá, de vuelta, entramos en el mundo de las variables locales y las variables globales. Suma es una variable local. Cuando la función sumar termina, suma desaparece. Entonces, cuando yo quiero hacer let operación 1 igual a suma, me tira un error, va a decir suma no existe. claro. Ahora, si yo hago let operación 1 igual a sumar, y le paso dos parámetros en este caso, ahí sí estoy guardándome el resultado. ¿Sí? Pero me está guardando el resultado de suma, digamos. Lo que, o sea, Para lo que llegar a tenga suma dentro en eso, este como caso. que ha tenido que pasar por la función. Exactamente, Ah, sí, bien, obvio. bien. Bien, bueno, Sí, eso sí, sí. ya. Pero, ¿puede haber alguna función que no necesite retorno? Sí, obvio. O sea, el Muchísimas retorno es incluso. solo para guardar un valor. Para retornar o sea, para que la ejecución del flujo normal tenga Sí, ese valor y haga lo que él quiera hacer. bien, 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 Eh, bien. por ejemplo, justo en el formulario vamos a ver una resolución, pero yo, por ejemplo, definí una. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que hacer las table row? Y adentro de las table rows poner las table division y ponerle el nombre, el apellido, el DNI, ese tipo de información. Yo, para hacerlo mucho más simple, lo que hice fue hacer una función que era generar fila HTML. Le pasé por parámetro el nombre, o sea, la variable nombre, la variable apellido, la variable DNI y demás. Y después retorné como valor una string que tenía todo eso ya formateado, por ejemplo. Entonces, ahí estoy retornando un valor que quiero que mi código después lo utilice, ¿sí? Y nada, simplifica un poquito el código en entendibilidad. Ahora, cuando veamos esa solución, podemos analizar esa parte. Bien. Y con respecto a lo de los parámetros, si por ejemplo ahí en función sumar, si no hubiese tenido los parámetros sumando 1 y sumando 2, ¿no me hubiesen dado la función? Si vos no pones acá los parámetros, si no los definís en la definición de Sí, la función no toma parámetros. O sea, le podés pasar parámetros acá abajo si querés, pero los va a ignorar completamente. Ahora, si vos definís parámetros y cuando invocás a la función no pasás parámetros o pasás menos cantidad de parámetros, los parámetros que no pasen van a tomar valor undefined. O sea, van a seguir existiendo, pero van a tener un valor que es undefined. Y eso, ojo, no es un error. Hay muchas veces que nosotros queremos que justamente un parámetro tenga valor undefined, porque hay funciones, por ejemplo, que tienen 80.000 parámetros, pero de las cuales yo solamente utilizo dos. Entonces, los tengo por si el usuario quiere definirlos por alguna razón de comportamiento muy preciso, pero si no, definime solamente los dos primeros que son los necesarios para que la función funcione, y el resto, si son undefined, los ignoro completamente. Pongo un if, digo parámetros igual a undefined, ignóralo. ¿Sí? bien, gracias. ¿Alguna duda más o estamos bien con esto? ¿Se puede hacer consulta de otras cosas respecto a JS? Sí, ¿O obvio. es, o tenés que seguir dando No, material? no, no. Ahora justo iba a hacer una encuesta para ver qué hacemos ahora, pero si tenés consultas de otra cosa, obviamente puedes preguntarla. Ah, bien. ¿Te acuerdas que vos habías dicho de que cuando definíamos el nombre de una variable,
había ciertas condiciones que tenían que respetarse. El tema de poner números internos o poner, por ejemplo, letras, números, ya sé que como que sería un nombre muy largo para una variable, pero ¿se puede hacer eso? Las cosas que tenés que seguir para la variable están definidas, que son cosas técnicas, más de las cosas subjetivas, que es, por ejemplo, que la variable represente bien lo que tiene adentro con su nombre, Sí, utilizar camel, que es snake, no mezclar idiomas, ese tipo de cosas. Las cosas técnicas están definidas y, por ejemplo, podés meter números entre la variable, hacer letra, número, siempre que el primer carácter de la variable sea una letra. Si pones un número como primer valor de la sí, variable, te va a tirar un error. bien. A ver. Leandro, decime. Justo te iba a preguntar. ¿Sabes que en el trabajo que hicimos grupal, eh, en el formulario, en el correo, dice que vos ponés el atributo equality, creo Sí, que es para bueno, a la hora de yo pasar eso por una función, digamos, con un ID, deja como que vos podés agregar cualquier cosa sin una arroba. Lo googleé a ver qué podía hacer y supuestamente hay funciones, o yo mismo puedo fabricar una. No lo quise hacer porque lo veía muy engorroso y lo mandé así nomás, pero quería saber si hay algún método, digamos, como para que... sí, o sea, ahí puedes agarrar JS, puedes poner las validaciones iniciales, los requerimientos iniciales, en realidad las restricciones iniciales por HTML, y después puedes agarrar el resultado, o sea, lo que tenga eso adentro, cuando el usuario quiere cargar esa información en la tabla, por ejemplo, puedes utilizar el DOM para agarrar el valor interno de ese elemento y a chequear lo que vos quieras. Pones un if y decís que incluya una arroba, que tenga el punto después de la arroba, que, o sea, ya ahí puedes hacer lo que vos quieras. Ah, listo, buenísimo. Sí, porque no había forma y si ponía funciones me lo tomaba, pero como que perdía agregaba cualquier cosa, básicamente. Entonces no lo quise seguir metiendo más mano. Bien. Ahí en actividades, esto estoy probando, chicos, la verdad que no sé si va a funcionar. En la parte de nuestra llamada en actividades, les puse una encuesta para saber qué hacer ahora, qué quieren hacer ustedes, los que les sirvan más a ustedes. O sea, puedo dejar lo que ustedes decían con el trabajo grupal e intenten resolverlo si quieren, o podemos ver las resoluciones el trabajo grupal y la calculadora. Y bueno, por ahora hay unanimidad en que quieren ver la resolución del ejercicio grupal y la calculadora. Pero igual voten por seguridad porque quiero también probar de si esto funciona. Bueno, me parece que ya hay, no sé si dijo que sí, pues ya son 13 votos contra 0, así que voy a asumir que todos quieren ver la resolución. Bueno, veamos la resolución y de última me queda un poquito más para consultas. Bueno, estoy haciendo públicas las dos resoluciones, igual ahora vamos a analizarlas. Y quedaron públicas ambas resoluciones, pero igual ahora las analizamos una por una. Sí, ya está 15-0, así que sigamos con esto. Bueno, ¿cuál les genera más intriga, el de la calculadora o el del formulario? Formulario. ¿Formulario? A mí de la calculadora. La calculadora a mí también. Calculadora. Bueno, vamos a hacer una encuesta nueva. Me copié con las Ah, encuestas. perdón, Nico, yo te tenía otra pregunta. Dime. ¿Sabes viste cuando no ingresaba nada en el ejercicio de la calculadora, que vos me habías dicho que había un parámetro que es isNaN y yo ponía entre paréntesis Claro, una función en realidad, sí. y no hay chance de que me funcione a mí en mi código? O sea, la única forma que yo tenía era poner, no sé, por ejemplo,
variable donde yo guardaba el número que me ingresaba, es igual, y comillas. Pero si yo ponía eh, ¿cómo se dice para decir no? Digamos, dice que vos tenés el igual y el signo de exclamación, o sea, la Ah, en exclamación la y el negación, el not, sí. igual. No me lo tomaba tampoco. O sea, yo quería Ok. poner dentro del y Sí, si bueno, no estaba, o sea, solamente con el isNames puedes comparar si es realmente un número o no. Hay otras formas, pero son un poquito más engorrosas. De último, igual pasame, no sé si tengo tu código en Discord o no. no, Eh, creo que no. ok, pasámelo por Discord por privado y lo analizo ahí si querés y te digo a ver qué onda, que capaz yo no encuentro el error. Bueno, dale, Bueno, dale. Ahí tenemos. dale. Por ahora va 6-5, calculadora contra formulario. Así que si alguno no votó y quiere expresar su opinión de cuál quiere ver primero, recomiendo que lo haga ahora. Ah, yo voto por formulario, no sé dónde lo están votando. Formulario también. Bueno, voten hay una solapa de Calculadora. actividades. Hay una solapa de actividades acá en el Meet, así que vayan a esa solapa de actividades y voten ahí. Por ahora va 12-9, 13-10. Está Me, peleado. me costó encontrar el botoncito de actividad, Abajo a la derecha. Al menos a mí que estoy en web. El que tenga mobile no se neta. Somos 72, 78, 72 personas y votaron únicamente 28. O sea, los tengo dormidos a todos. Está 15-15. Nomás elegir a mí, por favor. 16-16. Bueno, dale, se deciden, por favor. Esta es la nueva Ay, no grieta. encuentro el coso para votar. ¿Dónde estaba? Fíjense Ahora. donde están los mensajes, están los chats, los mensajes, y después a la derecha tienen un triángulo, un cuadrado y un círculo. Aprietan ahí y ahí les sale la votación. Exactamente. Vayan a la solapa de actividades y voten, por favor. 17-17. Ahora alguien se arrepintió y eligió calculadora. 19-17. 19-18. Bueno. 19-19. ¿Qué son las elecciones esto? Minervis tiró un muy buen punto, ¿no? Si esto sigue empatado, vamos a ir con ese criterio. Sí, sí, al final tengo que elegir yo. Bueno, formulario remontó 22-20. Y son 42 votos ya. Así que, si quieren votar es ahora. Lo cierro en 5, 4, 3, 2, 1. Yo pensé que alguno de ustedes iba a hacer el cambio, iba a hacer el cambio a calculadora para dejarlo 21-21. Lo iba a matar. Bueno, quedó formulario 22-20, así que arrancamos con el formulario. Bueno, feedback primero genérico de las cosas que estuve viendo. De los estilos, me pareció sorprendente lo fácil con que muchos de ustedes vieron los estilos y pudieron replicarlos. Y les quedó muy bien, además, así que felicitaciones en ese sentido. No sé si fue porque se entendió la clase de CSS, o por si tienen experiencia previa, o porque ya habían rendido justo la evaluación y habían hecho ese repaso, pero la verdad es que muy bien. Y los que igual de todas formas no llegaron a cosas muy cercanas, así que, o sea, las cosas básicas como darse cuenta del fondo, qué color es, cómo redondear los bordes, cómo alinear las cosas, la verdad es que le dieron bastante bien, así que en ese sentido, felicitaciones a todos los grupos que lo hayan entregado. Sé que no todos llegaron a lo mismo y capaz no exactamente lo mismo, pero bueno, estuvo muy bien igual. Bueno, funcionamiento no vamos a verlo, me imagino ya todos saben lo que tiene que hacer, por ejemplo los avisos de ingresar las cosas y demás. Esto ya lo podemos ignorar un poquitito, pero veamos más que nada el código de HTML. Estilos los voy a grabar, los voy a poner ahora en pantalla un segundito. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, esto. Esto, por ejemplo, está sacado de internet también, así que
Acá, por ejemplo, tienen esto. Yo lo estoy pasando rápido porque después tienen el video, lo pueden pausar, mirarlo despacito, copiarlo, pegarlo. También lo tienen subido, así que lo pueden copiar por su cuenta y probar y ver cómo está hecho todo esto realmente. ¿Sí? Pero veamos más que nada lo que me interesa a mí, que es el tema del HTML con los IDs y después el código de la calculadora en sí. Un error muy común que hicieron bastantes, y por suerte a un par de grupos los agarré a tiempo y los pudieron hacer bien, es que intentaron hacer el ejercicio que hicimos, que les dimos de tarea del formulario, que eran con 2 páginas HTML distintas, intentaron reutilizar ese código y hacerlo en una misma página. Y eso, básicamente, o sea, lo que intentaron hacer fue utilizar los query params, o sea, el signo de pregunta con el igual, el valor del atributo, y después el otro valor, y así un montón de valores, e intentaron utilizar eso para poder pasar los valores a la tabla. ¿Cuál es el problema con eso? Es que cuando yo tengo que cambiar la URL estoy recargando la página y lo que había antes lo pierdo. O sea, hay formas de guardarla, sí hay formas, pero se están engorroneando una bocha. Si yo me estoy manteniendo en la misma página y no me estoy yendo de la página, no recarguen la página, no cambien la URL. Si quieren pasar cosas de un componente a otro dentro de la misma página, bueno, utilicen lo que vimos hasta ahora, utilicen el DOM, utilicen JS, pero no recarguen la página. Entonces, ese fue uno de los errores principales que vi que todos hicieron, pero porque no tomaron ese proyecto como base. Pero bueno, ¿cuál era la solución que nosotros esperamos que hagan ustedes? Bueno, primero la estructura inicial, ustedes más o menos imagino que esto del el required, eh, perdón, estoy en el otro. Esto de los required, esto de la máxima cantidad que estaba en el nombre antes. Me imagino que todos utilizaron, o al menos los que vi yo lo hicieron, utilizaron un form y adentro pusieron toda la información, eso estaba correcto. Bueno, bueno, esta información de acá. Y bueno, después abajo lo importante también es el botón, que el botón tiene que tener asignado el onClick una función, y en este caso la función yo lo llamé onSubmitForm. ¿Sí? Y después el fondo abajo es la tabla, que ahora hablamos bien qué es esto, ¿no? Pero por ahora nos quedamos con esta parte de acá. Esto es el formulario. Los estilos después lo pusieron como tienen que estar. ¿Por qué no puse acá abajo un input de tipo submit? Porque el input de tipo submit, cuando nosotros hacemos clic, que le podemos poner para qué va a hacer, qué función de ejecutarse cuando se le clic al botón, lo que hace eso es recargar la página. Entonces, si nosotros queremos seguir agregando información después de agregar el botón, nos genera un problema muy grande, porque nos va a recargar la página. ¿Se puede hacer que se prevenga ese cargamiento de la página? Sí se puede hacer, pero tenemos que utilizar el DOM y algunos atributos especiales, y la verdad es que yo no quiero ingresar en eso, así que una solución que ustedes capaz pueden haber encontrado era utilizar un botón de tipo botón y ponerle el atributo onClick la función. Y con esto evitaban de que se recargue toda la página. Algunos llegaron a esta solución sin entender que el submit era un problema. Y eso me preocupa, porque dimos form con el submit. Pero bueno, la verdad es que la gran mayoría utilizó el botón con el botón normal y lo hicieron bien, así que en ese sentido bien. A mí me pasó que cuando daba enter no bajaba al siguiente o ni siquiera tocaba el botón cargar y por eso probé el botón. O sea, creo que lo pegué por pegar, pero me pasaba eso. Bueno, bien, perfecto. Bueno, sepan que si utilizan un submit puede llegar a pasar eso. Así que nada, tómenlo en cuenta. Pero bien los que usaron un botón y funcionó perfectamente además. Bueno, entonces, acá arriba de todo obviamente estamos incluyendo nuestros estilos, esto ya está más que nada visto, y estamos también poniendo un script de JS llamado form.js, ¿no? Entonces vamos a la parte de form.js y acá tenemos bastantes cositas, bastantes funciones y es un código bastante largo. ¿Por qué es un código así largo? Porque yo decidí hacerlo así lindo para que ustedes vean cómo se utilizan las funciones más que nada correctamente, ¿sí? Vamos a la función principal que nos interesa a nosotros, onSubmitForm, que es la que se llama cuando se aprieta el botón. Lo primero que hace es validar el form. Pone un if gigante y valida el form. Si el resultado de este validate form es falso, fíjense que no hago nada. Simplemente evito todo este código acá adentro. Validate form, esta función validate form, adentro tiene, bueno, hace, como dice su nombre, valida el form, o sea, valida el form, el formulario. ¿Cómo hace para hacer esto? Define una variable form, agarra el document, o sea, se maneja con el DOM, al DOM ingresa los forms, esto es algo que nosotros no les mostramos, pero es una forma alternativa de hacerlo, o sea, podemos agarrar cada elemento individualmente, o podemos, como está todo dentro de un form,
utilizar el punto forms, pasarle el nombre del form, ¿sí? Si vamos a un segundito al HTML, vamos a ver que el form tiene de nombre myForm, ¿sí? Así que agarramos con esto este form y ya con eso podemos tranquilamente ingresar al name, last name, age, DNI e email. Estos nombres que tienen acá adentro son los nombres que nosotros les pusimos. O sea, este input tiene de nombre name, este input tiene de nombre last name, este input tiene de nombre age, este DNI y este email. Y si se dan cuenta son los mismos que estamos utilizando acá arriba, ¿sí? Y el punto value es para agarrar el valor que tiene adentro el input. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos un poquito de lo que sabemos de operadores lógicos. ¿Qué se acuerdan de LAND? ¿Qué hace LAND? Es como el i. Chequear Claro. que sea. Entonces, ¿cómo es posible que el resultado de isValidForm sea true? Porque tiene que validar todas las funciones que dice ahí. Por ejemplo, O sea, el form name tiene que ser válido, el last name también, porque está diciendo el 1, el 2, el 3, el 4, así, tienen que ser todos válidos con el i. exactamente, porque el i lo que hace es retorna verdadero si ambos parámetros suyos son verdaderos. Y esto se ejecuta de izquierda a derecha. Entonces, lo que va a hacer el código es correr esta función. Si el resultado de esta función es verdadero, entonces mira la siguiente función. Verdadero, como tiene un AND por medio, retorna verdadero y después se ejecuta la tercera. Si retorna verdadero, como esto era verdadero y esto es verdadero y acá tenemos un AND, retorna verdadero. Entonces, para la única forma de que esto sea verdadero es que todas estas funciones que tiene acá adentro sean verdaderas. Entonces, con eso estamos validando todo, ¿sí? Entonces, estamos utilizando los operadores lógicos para poder saltearnos ese problema. Ahora, fíjense que yo no les dije lo que hacen estas funciones. Yo en ningún momento les dije que esta validate name lo que agarra es validar el nombre y retorna un valor verdadero o falso. Pero ustedes ya se dieron cuenta que la función hace eso porque la función tiene un nombre descriptivo y el código está bien estructurado. Entonces acá también tenemos algo positivo de las funciones. ¿Mm? Bueno, entonces, como ya dijimos antes, esto lo que está haciendo es validar el nombre, el apellido, la edad, el DNI y el email. Que capaz antes preguntaba, creo que era Leandro, cómo podía validar el mail. Bueno, acá tenemos una forma de validar el email, sin utilizar HTML. Ya con esto validamos el email. El validate name lo que hace es chequear, bueno, primero pone una variable y inicialmente dice, bueno, es válido esto. Si está vacío, si no tiene nada adentro, que acá nunca deberíamos entrar por el required, en teoría, pero igual lo chequeamos por seguridad, le decimos, por favor, ingrese un nombre. Y ponemos el valor de esta variable como falso. En cambio, si la longitud del nombre, este es un atributo, .length, que nos dice la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Si la cantidad de caracteres que tiene esa cadena es menor a este mínimo, este min length name, entonces imprimimos alerta, el nombre debe tener más de esta cantidad de caracteres. Y ponemos como valor de la variable falso. Entonces, si el nombre no está vacío y tiene más de la cantidad mínima de caracteres, ¿qué valor va a retornar esta función? Si tiene o si no tiene. Si no está vacío y tiene más de la mínima cantidad. ¿Tiene más o Verdadero. igual? Una alerta. Verdadero. Porque en Verdadero. ningún momento le puse falso, ¿no? Y si se cumple alguna de estas dos condiciones o ambas, ¿qué valor va a retornar? Falso. Entonces, si retorna falso, toda esta condición de acá abajo, ¿sí? Todo esto va a ser falso, ¿no? Sí, porque al hacer una falsa ya es todo falso. Exactamente. Entonces, el resultado que retorna esta función va a ser falso. Y como esto es falso, no se ejecuta nada de este código y no hace nada. ¿Ven que funciona? ¿No lo ven? Sí. Bien. Bueno, después analizamos si quieren cada uno rápido, pero acá pasa lo mismo. La estructura de todos es la misma. Validate last name lo que está haciendo es, de vuelta, asume que inicialmente es verdadero, chequea por las condiciones, en este caso de vuelta, se fija la mínima cantidad, se fija que no esté vacío, si cada una de estas cosas muestra la alerta, pone en falso y retorna el falso. Ahora, mi pregunta también es,
que no lo pregunté antes, pero ¿qué es esto? Min length last name. ¿Por qué está todo en mayúscula el nombre? Es una constante. Exactamente. Como es una constante, y aunque solamente lo utilice 2 veces, yo lo puse una constante porque si el día de mañana yo quiero modificar todo este código, ya tengo todo acá para modificarlo. No tengo que ir al código y leerlo. Simplemente digo, bueno, ahora la mínima cantidad de DNIs es 7, porque nacieron muchas personas. ¿Sí? Entonces, con esto me hace mucho más simple la vida de mantener el código para futuros cambios. Y también es más legible, porque si yo acá hubiese puesto, por ejemplo, 3, y que ponía 3, me cuesta más cambiarlo, porque tengo que cambiar acá el 4. También tengo que saber qué es el 3, porque a mí no me dice nada qué es el 3 acá. Entonces, si yo le pongo un nombre, es más simple entender que es la mínima cantidad. O sea, ya este 3 tiene un nombre que lo está representando y hace mucho más simple su lectura. Así que siempre que vamos a utilizar constantes, utilícenlas. Mauro, decime. Consulta, si no pones return ahí la variable, ¿tiene algún problema? Porque si no cumple con esa condición, ¿no le haces falso y ya queda falso? ¿O hay que ponerlo sí o sí? Pará. Si esto, vamos por partes. Si esto no tiene un return, Sí. no puedo hacer esto que está acá. ¿Pero no queda ya declarado verdadero dentro de esa función? ¿Te acordás la diferencia entre una variable global y una variable local? Sí, eso es una variable local, ¿no? ¿Y cuál era la característica de la variable local? La local que está dentro de la función. ¿Y qué más? Y ¿Dónde que existe? después se borra. Exactamente, entonces, si yo no le pongo un return, yo no sé si fue verdadero o falso, porque esta variable desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese return está dentro de la función también, ¿o no? ¿No se borra por más que esté ahí? Esta variable va a desaparecer, sí, por supuesto, pero el valor que tiene esta variable adentro va a sobrevivir, porque lo está retornando. O sea, este return no está haciendo que esta variable viva. Esta variable va a morir, pero el valor que tiene dentro de la variable va a sobrevivir. Ajá. Bien. ¿Sí? Bien. Yo podría no tener el return, por ejemplo, acá, y no tener esta variable y tener únicamente los alerts, pero mi problema con esto es que, primero, no sé si hubo un error o no, y el segundo problema es que voy a tener una concatenación de alertas. Si no pone el nombre, o si pone un nombre inválido, si pone pone un apellido inválido, si pone una edad inválida y demás, voy a tener 5 alertas saliendo al mismo tiempo, y yo no quiero eso. Yo quería que salga una por una. Entonces, por eso también pongo el return. Porque, de vuelta, por el orden en que se chequean los ANDs, chequea primero esto, después esto, y si alguno de estos falla, no mira los siguientes, los obvia, por cómo funciona el AND. ¿Sí? Entonces, nada, aprovecha esa condición y me tira primero el error del nombre, arregla el nombre del usuario, me tira el apellido, arregla el apellido del usuario y demás. Y también me sirve para no ejecutar todo este bloque de acciones, ¿no? Porque tiene como muchas cosas positivas. El parámetro de la función es el nombre del input, el valor del input. O sea, el input tiene un nombre para poder obtenerlo. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Acá más fácil que estábamos viéndolo antes. Acá estamos justamente agarrando el input que tiene de nombre name, pero le estamos pasando como valor a ese parámetro el value. O sea, lo que tenga dentro de la cajita que escribió el usuario. ¿Sí? ¿Sí, Kevin? Asumo que sí. De última repreguntan. Bueno. Bueno. Entonces, el apellido es lo mismo que antes, lo que hablamos antes. Ah, perfecto, perfecto. No entendía lo que era eso. Lo que hablamos antes del apellido, la edad, bueno, de vuelta, agregamos una validación más porque pedimos que sea, o sea, acá estamos chequeando si es mayor a la edad máxima o es menor a 0, cualquiera de las dos cosas que pase, le digo que la edad es inválida y listo, pero si la edad también, o sea, si esto se cumple, la edad todavía puede ser inválida, ojo, la edad todavía puede ser inválida porque tiene que ser mayor a esta cantidad de años. Acá es importante el orden en el que yo pongo estas condiciones. Yo primero puse
Esto para validar que la edad sea válida. Porque si la edad es válida, todavía tiene que tener mayor al mínimo de edad. O sea, una condición se engloba dentro de la otra. Como una condición engloba dentro de la otra, la más genérica, la más abarcativa, la pongo primero y la más específica la pongo después. Si yo pusiese la más específica primero y una persona me pone una edad negativa, me va a tirar un error que dice se requiere que la edad sea mayor a esta cantidad de años. Entonces, la edad, bueno, la persona capaz pone una más alta, pero pone el máximo. Después me dice la edad ingresada no es válida y se queda como. ¿Entendés? Entonces, para poder evitar eso, siempre la más abarcativa primero y después la más específica por debajo. Así para todo. O sea, tenemos un montón de condiciones, siempre de más abarcativa a menos abarcativa. El DNI lo mismo, cantidad de coso. Y también el email, capaz lo más interesante, para chequear de que por lo menos en algún lugar incluye una arroba, yo utilizo un método de email que es includes. Includes te retorna verdadero si esa cadena tiene al menos un carácter que sea ese carácter, o si le paso un conjunto, o sea, si le paso, por ejemplo, una A y una B, que en algún lugar tenga una A y la B juntas. O sea, tenga una substring, se llama, subcadena. Que sea exactamente igual, estén juntitas las cosas y todo. Como cuando le paso solamente una cadena con un único carácter, busca que el carácter exista y listo. O sea, yo utilicé eso justamente. Y le puse un not. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo tenga. Si no lo tiene, me retorna falso. Y yo quiero que esto se ejecute. Y si esto retorna falso, no lo va a ejecutar. Entonces, para que lo ejecute, niego la condición. Entonces, si esto me retorna falso, cambia a verdadero, y como es verdadero, ejecuta este código adentro. ¿Sí? Y lo bueno de esto es que yo lo puedo leer naturalmente. Cambien el not por un no. Entonces pueden leer. En cambio, si no incluye arroba, ¿sí? Entonces no tengo que tener ni conocimientos de programación. Ya con esto, leyéndolo así de forma natural, ya entiendo lo que está pasando. Y no tengo ni que entender cómo está haciendo esto. No me interesa si utiliza un for, si utiliza un while, si lo has optimizado o no. Simplemente sabe que lo hago y listo. Perfecto, Leandro. Sí, la idea es que justamente lo busquen. Igual también hay distintas formas de hacerlo. O sea, pueden haber hecho, por ejemplo, un for. Acá pueden haber puesto. Sí, recorrer el string, digamos, ¿no? Exactamente, en este caso sería email. Yo pensé que me iba al carajo si hacía todo eso y digo, no, voy a ver una forma más sencilla. Le dije a los chicos que esta clase solamente no hace algo. Bien. Por ejemplo, arroba encontrado, lo pone false. Acá en realidad sería un while, ahora que lo veo. Sería así, ¿no? While no, arroba encontrado y es menor al email de length y es otra forma de hacerlo. Acá dicen, acá exactamente. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo acá con este código? Inicialmente digo que no encontré la arroba, lo pongo en falso, pongo el contador en 0 y itero mientras que no encuentre la arroba y este iterador no se pase la cantidad de caracteres que tiene el email. Si en algún lugar de este email encuentro la arroba, pongo la variable arroba en true. Y si no lo encuentro, no lo pongo en true. Entonces, si el email no tiene arroba, nunca va a entrar adentro de este if, esta variable va a ser falso y el resultado va a ser falso. Entonces no va a tener el arroba. Si en algún momento lo encuentra, listo, perfecto, lo encuentra, deja de iterar y sale. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué utilizo un while y no un for? ¿Alguno me puede aclarar eso? Porque el while es mientras, no tenés un, o sea, la única condición es hasta que hay algo que lo rompa. En cambio, un for, ¿cómo sabes el largo del string? A menos que tenga, no sé, que lo recorras antes, pero No, el largo del while, string lo tengo, porque este emails.length lo tienen ambos. Hay otra cosa. Porque si lo encuentra antes de que termine, lo corta y listo. Exactamente. El for, si se acuerdan la diferencia entre ambos, el for yo sé cuántas veces voy a iterar. Y en el while no tengo idea. En este caso, esta condición de no tengo idea es, ¿tiene una arroba o no? O sea, si tiene una arroba, ¿dónde lo tiene? Si yo sé que tiene en la quinta posición arroba, listo, perfecto. Hago un for hasta la quinta posición,
al dope, porque ya sé que está en la quinta posición y listo, lo encuentro. Pero en cambio, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, el arroba en cualquier posición aleatoria, ¿sí? No sé dónde está, el for no me sirve, porque el for no le puedo decir cuando lo encuentres cortá. El for yo le tengo que decir de antemano, vas a iterar 25 veces, 30 veces, el largo de la cadena. No me importa cuánto es el largo de la cadena. Fijo. En el caso de este ejercicio, como el arroba aparece en cualquier lado, utilizo un while, porque puede cortar antes de recorrer toda la cadena. Es un error muy común que cometen todo el tiempo, así que ojo con eso. ¿Sí? La diferencia entre un while y un for. Bueno, esto era una forma de hacerlo, que esto lo voy a quitar porque me rompe el algoritmo. ¿Sí? Bueno, esto valida el email. Y acá, bueno, terminamos con esto, valida el form. Si todo sale bien, me guardo las variables de todas las cosas que tiene el form, obtengo el body de la tabla, ¿sí? Vamos a un sitio de HTML y vemos que acá en la tabla tengo en el table body un ID que es table body, ¿sí? Obtengo el elemento con getElementById, ¿sí? Ingreso a través del DOM, y a esto le estoy agregando, le estoy concatenando el resultado de la función generateTableRowHTML, ¿sí? Y a esta función le estoy pasando como parámetro el nombre, el apellido, la edad, el DNI y el email. Bueno, esto vamos a verlo rápido, pero esta función lo que hace es genera una string con los tr y los td que después dividen cada cosa, ¿sí? Entonces genera una string que es literalmente la fila de la tabla. Cada vez que yo vuelva a llamar a esta función onSubmit y los campos sean válidos, va a estar concatenando, porque acá hay un más igual, nuevas filas a la tabla. Y al final estoy limpiando los inputs. ¿Cómo limpio los inputs? Simple. Agarro cada uno de los valores que tiene el form y le estoy poniendo como value un string vacío. Sebastián, decime. Sí, siempre agrega, ¿cómo? ¿Qué agrega o reemplaza? O sea, cuando yo lo veo así me parecería que siempre crea la misma línea. No, está agregando porque tiene el más igual. O sea, este más igual es exactamente lo mismo que poner esto. Si te das cuenta, esto te devuelve una string. ¿Sí? O sea, Claro. tiene una cadena de caracteres. Entonces estoy agarrando la cadena de caracteres anterior que había y le estoy agregando al final otra cadena de caracteres más. Otra fila, en este caso. Entonces se van a ir acumulando las filas. ¿Sí? Si fuera solo igual, la reemplazaría. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a verlo en función. ¿Sí? Podemos poner Nicolás, Benetti, tengo 24, de cualquiera, digamos, y un correo electrónico, vamos a poner el mío de la Facu. ¿Sí? Y cargo los datos y vemos que los datos se cargan, se borran de la información y aparecen debajo. User reset en vez de clean, ¿está mal? No, está perfecto. Yo utilicé esa forma porque me pareció como más entendible para lo que ustedes sabían, pero clean también está perfecto. Creo que en este momento, no sé si todavía están masticando funciones, entonces no quería agobiarlos. Y si pongo más información, digamos Juliana, Juárez, edad 32, un DNI cualquiera y un correo electrónico, juárez@gmail.com. ¿Sí? Y cargo la información, vean que se sigue cargando en la parte de abajo. Está muy chiquitito capaz, pero ahí podemos verlo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el tema de la parte del formulario? Elisa, decime. Ah, ahí está, hola. Hola, Nico. Sí, Buenas. yo te quería consultar, ¿viste en la función que concatena los datos que se van cargando? La fila, sí. Esas comillas, Ah, estas, sí. Acá. sí, sí, esas como que me están resultando extrañas, digamos, ¿Te qué? ¿Repetime esa parte? que me resultan extrañas.
Ah, O es la primera vez que las veo, por eso quería consultar sobre eso. bien. En el video de la clase de los empleados lo aclaramos bien, lo que son las comillas, pero igual lo repito. Estas comillas lo que hacen básicamente, que son comillas hacia atrás, nos permiten poder agregar código dentro de la cadena, que después es reemplazado y es como concatenado dentro de la cadena, de forma simple, sin necesidad de utilizar muchos máses ni nada por el estilo. ¿Cómo funciona esto? Se abren comillas hacia atrás, ¿sí? Ponemos el código, o sea, ponemos nosotros querramos, puede ser tranquilamente no código HTML, puede ser una string cualquiera, y cuando nosotros queremos poner la variable, o también el código, podemos hacer una función, o sea, nosotros querramos, podemos poner ahí, siempre que sea de JS, ponemos un signo pesos, abrimos una llave, el código JS, y cerramos la llave. Entonces con esto, fíjense que se pinta de un color distinto, ya sabe que cuando encuentre el signo peso y el signo y la llave, la va a borrar, va a poner el contenido, en este caso de la variable nombre, y va a borrar la llave del final, y va a quedar como de esta forma. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, si utilizásemos comillas simples o comillas dobles, tendríamos que poner muchos máses, que es lo que ustedes hicieron en sus trabajos, y no está mal, pero es medio complicado de entender después, y medio engorroso también. Esto capaz, muchos lo ven y dicen, claro, no, está haciendo una fila. Es mucho más simple de verlo. ¿Alguna duda más? ¿A dónde ponés que, capaz que ya lo dijiste, pero ¿a dónde ponés que haga otra hilera abajo, digamos? Otra Con esto, fila. con el más igual. Más igual ahí. Este más igual lo que está es concatenándolo, lo que había antes, lo mantiene y agrega cosas al final. Perfecto. Esto también tranquilamente pueden refactorizarlo ahora con el que saben DOM y pueden utilizar el append child. ¿Sí? Generan un elemento que sea un TR. Al TR le generan TDs. A los TDs le ponen como valor interno los valores de la variable. Les apendean los hijos al TR en el orden que corresponda y al final apendean el TR en el body, perdón, en esta tabla misma. También pueden hacerlo si quieren de esa forma. Hay muchas formas de hacerlo. Esta me parece la más simple para mí. Pero acuérdense que siempre con la parte de la append child, create element y demás, es mucho más eficiente. Acuérdense eso. Bueno, ¿qué me falta? De esto ya está. Si no hay ninguna duda más, vamos con la calculadora. Ahora sí, el segundo más votado, la calculadora. No voy a mentir, no vi mucho sus soluciones, más que nada lo estaba viendo Cele, pero ahora que le pasó esto no está para dar el feedback, así que no les puedo decir bien cómo estuvieron con esto, pero vi muchas consultas y también mucha gente que quería ver la resolución, así que veo que les ha costado y bueno, espero que esto les aclare un poquito las dudas. ¿Qué estamos haciendo en esta calculadora? Bueno, código de CSS de vuelta, lo voy a poner en pantalla, lo voy a explorar un poquito hacia abajo, ustedes lo pueden frenar, verlo por su cuenta, copiarlo, pegarlo, el código de vuelta lo tienen en el campus, así que tampoco se pongan muy locos. ¿Sí? De última lo ponen en el video, lo pausan y lo analizan de a poquito. Pero veamos más que nada lo que me interesa a mí, que es el código de JS y el código de la calculadora en sí. El HTML, vamos a hacer el live simplemente para que se vea. Aquí está, la calculadora. El HTML tiene, bueno, los divs para poder separar cada cosa, después para los estilos, un input con un label que es número 1, tipo número, que tiene un nombre, tiene un ID, que es requerido, un segundo input que bueno, tiene nombre número 2, la clase que es para el estilo, tipo número, name número 2 y ID número 2, también requerido. Y por debajo después tenemos los botones. Los botones, esta es la parte más complicada que se les pedía que ustedes hagan básicamente, que los botones básicamente lo que tenían que tener era en su atributo onClick asignado una función que se llame calcular y que para el botón de más se le pase
la cadena que tiene un más adentro, y para el botón de menos se le pasa una cadena que tenga el menos adentro. Esto ustedes pueden haber implementado como ustedes hubiesen querido. O sea, acá yo puse un menos, pero tranquilamente podría haber puesto la palabra restar o la palabra sumar. O sea, acá ya es elección de ustedes. Esto me parece como lo más simple de utilizar. Y bueno, esta función calcular ya vemos lo que hace. Veamos que antes tenemos también el resultado, que el resultado también tiene un ID resultado y un valor inicialmente 0. Y ahora vamos a ver la parte de acá arriba que no se me adelante. ¿Qué hace la función calcular? La función calcular es muy simple. Obtiene del documento el elemento con ID número 1, que es el primer input, se queda con el valor, lo pasa a número, pues si no lo pasa a número tenemos problemas, lo guarda en una variable, hace lo mismo para el número 2 en la variable número 2, chequea de que al menos si alguno de los dos no es un número, o en este caso is none, ¿sí? El parseInt, si le parseamos una cadena de caracteres que no es un número, nos tira como resultado none, no sé si acá lo dice. No. Bueno, tira como resultado un none, básicamente, y este isNone es una función que ya es genérica en todo JS, pueden utilizarla sin necesidad de definirla, y nos retorna verdadero si el parámetro es none o no. Entonces, si alguno de los dos es none porque el parseo salió mal, te dice, no, ambos tienen que ser números. Entonces, si yo, por ejemplo, acá ingreso un valor, no me deja, ¿no? No me está dejando porque esto no me deja. Pues es un input numérico, pero si yo le saco el input numérico un segundito, texto. Yo acá ingreso algo y después ingreso números y hago una suma o algo, me dice, no sé porque es muy chiquitito, pero dice, debe ingresar ambos números, ¿sí? Todo como estaba antes. Seguimos con esto. Bueno, entonces, en el caso de que esta validación pase, ¿sí? O sea que los valores que tengan sean verdaderamente valores que se pueden utilizar, entonces define una variable local, resultado, le pone como valor inicialmente null, simplemente para que tenga un valor adentro, y después utilizamos el switch. ¿Qué hacía el switch? ¿Alguno me puede decir? Como un if, pero con casos especiales. Tienes que saber que va a ser o uno o el otro. Ok, y si tú, o sea, ¿puedo tener más de dos casos en el switch? Sí, pero tiene que ser específico. Exacto. O sea que la comparación, en este caso, ¿no? Cuando tenemos el case y tenemos un más. Y acá tenemos en el switch, tenemos como parámetro operation, ¿sí? ¿Qué está chequeando en este case? Si operación tiene guardado dentro el más. Exactamente. ¿Y qué quisiese hacer yo si la persona me pasa una operación que es inválida? Por ejemplo, la división. Yo no la tengo implementada. ¿Cómo puedo agarrar ese caso? Con un default. Exactamente. Con un default. Y podría poner, por ejemplo, alert operación no soportada. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esto es una formación. Yo esto lo voy a sacar para no marearlos. Pero bueno, acá por ejemplo tenemos dos operaciones posibles. Tenemos la suma y tenemos la resta. ¿Qué pasa si yo saco esto? Sigue ejecutando el resto. Va a ser siempre la suma. ¿Va a ser siempre la suma? No, va a ser La resta, perdón. Exactamente. El resultado siempre va a tener el valor de la resta. O sea, si ponemos una suma, va a poner una resta. Y si ponemos una resta, va a poner una resta, porque no corta la ejecución. Ejecuta estas acciones y después ejecuta las de abajo, hasta que encuentre el primer break. Entonces, como le ponemos un break acá, ejecuta únicamente la primera. Acá y guarda el resultado en esta variable. Entonces, si es una suma, hace la suma, si es una resta, es una resta. Después lo que hacemos nosotros es agarrar del documento donde esté el número 1, lo ponemos en vacío, también el número 2 lo ponemos en vacío, esto ya ustedes lo conocen, y después agarramos el resultado y le ponemos adentro el HTML, que también podría ser text esto, text, y ponemos el resultado. Entonces después vamos a nuestro código y si le ponemos un número cualquiera, hacemos una suma, pone como resultado la suma. ¿Sí? 1 más 2, suma 3, 2,
Menos 1, resta. Bueno, acá se me está rompiendo y habría que ver bien por qué es. Ahí se rompió, no sé qué pasó, pero hace la resta, lo juro. Nos vemos, Omar, no hay problema. Bueno, ahora, para mí esto es muy simple, en el sentido de que ustedes ya saben. Así que le di una vuelta de tuerca y le agregué un poquito de funciones anónimas. Antes de eso, Daniel, decime. Sí, te hago una consulta. Ahí cuando agregás los números, ¿hay alguna forma de que no aparezcan las flechitas? Creo que sí, no lo investigué, pero creo que sí, creo que es configurable en los inputs de numéricos sacarles las flechitas. Lo digo más que nada porque cuando agregas los datos que tenés que agregar DNI y eso, está la flechita. Sí, porque son campos numéricos, sí. Claro, sí. Lo que puedes hacer si querés más simple es utilizar esta validación, poner como campos de texto, si querés, y validar después si alguno de los dos no es un número, con esta validación, por ejemplo, y tirás la alerta. Ok, gracias. Dale. Bueno, veo que generamos un template para excusarse de la clase. Les pido que lo utilicen lo mínimo posible. Pero sí, obvio, si se tienen que ir, no hay problema. Elisa, decime. Ahí está. Sí, yo para que no me salga la flechita, en class definí un texto y después o sea, para ejecutar la función, le hice no sé cómo se pronuncia, pero es parseInt, que es la que recomendaban ustedes utilizar. Esta. Creo. Claro, sí, esa es. Claro, Pero la entonces, cuenta como texto, digamos. claro, es lo que le dije recién a Daniel. Eso es una forma de poder evitarlo. Pero tenés que chequear de que la persona realmente ingrese un número. O sea, esta validación la tenés que tener. Ah, bien, no, esa no la agregué. Eso es importante, porque si la persona te ingresa una A, te rompe todo. Gustavo, decime. Hola, ¿cómo estás, Nico? Tengo una consulta. Yo había buscado botones, no justo en este ejercicio, pero había buscado diseños de botones para CSS y en la mayoría de los casos usaban en vez de botones links de Anchor. ¿Por qué? ¿O se No, usa o...? no, simplemente porque decidieron utilizarlos. El botón por defecto tiene unos estilos. ¿Viste? ¿Te acuerdas que yo te decía que hay una hoja de estilos de HTML? Sí. Para todos los botones tiene un estilo. Si yo, por ejemplo, a esto le saco nuestra hoja de estilos y vamos de vuelta a nuestro código, ves que los botones ya están recuadrados, tienen un borde, tienen un efecto de hover, porque se ponen medio grisáceos cuando pongo la mano encima. Entonces, estos estilos, capaz, es, coloquialmente, es una paja tener que ir y decir uno por uno, no, sacame los bordes, sacame el fondo, sacame el efecto del hover. Entonces, para poder evitar eso, directamente ponen algo. Pueden poner un div, pueden poner un anchor. El anchor a veces, que es el del vínculo, sirve por si querés que ese botón navegue a otra página. Entonces es mucho más simple. Vos no tenés que poner esa funcionalidad, pones el anchor, le pones el estilo como de botón y listo. Pero bueno, es más que nada por eso. Gracias. Pero, se ve lindo. Bueno, y otra cosa que vamos a dar esta vuelta de tuerca y después ya terminamos, para el que le interese. Yo lo que hice fue también hacer lo mismo, pero con funciones anónimas. Entonces, nosotros les pedimos que sí o sí reciba un parámetro, que este parámetro defina el comportamiento, pero yo me fui un punto más adelante y lo que hice fue utilizar funciones anónimas para, en vez de pasar la operación y que se haga un switch y con eso se define la operación, que directamente como parámetro reciba cuál es la operación que se va a hacer y en formato de función. Entonces, por ejemplo,
a calcular cuando aprieto el botón de suma, le estoy pasando una función anónima, ¿sí? Ven los paréntesis, ven la flechita a la derecha, ven las llaves, esto es una función anónima. Esta función anónima recibe dos parámetros, el número 1 y el número 2, y retorna la suma de ambos. Y por debajo tenemos otra función anónima que recibe el número 1 y el número 2 y retorna la resta de ambos. ¿Sí? Entonces, después, en mi código, directamente lo que hago, en este caso no, lo único que hago es agarrar la operación, obtener los números, chequear que los números sean los correctos, y en vez de hacer este switch, directamente llamo a operación. Porque yo sé que esta operación adentro tiene una función. Y le paso como parámetros el número 1 y el número 2. Entonces, si me pasan la función que hace una suma, va a ser una suma. Si me pasan la función que hace una resta, esto va a ser una resta. ¿Sí? Esto lo podemos guardar. Ir a HTML y también guardarlo. Vamos a nuestro código. Vemos que si hacemos 232 más 232, si hacemos la suma, me da 464. Entonces vemos que esto funciona. Si hacemos una resta, 3 menos 8, me da menos 5. Perdón, ¿a dónde tenías la función esa operación? La defino cuando se la paso por parámetro. Acá. Acá. Le paso el parámetro de la función calcular, adentro le paso la función anónima. ¿Sí? Está bien, sí. ¿Alguna duda sobre calculadora? No, duda sobre función anónima, o sea, no entiendo eso. ¿Qué no entendés específicamente? O sea, vos le pasás ahí los dos parámetros, el 1 y el 2, y con la flechita, ¿qué es lo que le pasás ahí? O sea, lo mismo. No, la flechita no está pasando nada. La flechita es como la sintaxis de la función anónima. ¿Te acordás que la sintaxis de la función anónima era equivalente a la de la función normal? Pero la diferencia es que no tiene function, no tiene el nombre, y entre los parámetros y el bloque de acciones ponemos una flechita. O sea, ponemos el igual y el mayor. ¿Sí? Así que el parámetro es todo esto. Todo esto es un parámetro. ¿Sí? Por ejemplo, yo Ok. puedo ir, por ejemplo, acá en calculador.js y acá antes de hacer la operación hago un console.log de operación. ¿Sí? Entonces, vamos al código un segundito. Abrimos la consola. Hacemos 34 más 34, hacemos la suma y fíjate que me tira como parámetro la función anónima. Esto es lo que tiene la operación adentro, tiene esta función. Uy. ¿Sí? Mauro, decime. Tengo una duda, ¿no hay alguna posibilidad de hacer una operación matemática donde cambie solo el símbolo más, menos, multiplicar o dividir y no tengas que escribir número 1 más número 2 o número 1 menos número 2? No. Porque si No, no, porque como operación matemática. exactamente. O sea, no hay forma que vos le digas, esto no es una string, esto es una operación. Eso no existe. Ah, bien. Bueno, ¿alguna duda más? Sí, pero de CSS. Dale, decime. Vos en un ejemplo que habías dado habías puesto con EM, creo que era, o algo de eso, que le habías puesto, lo calculabas proporcional, porque era en vez de 1 era por 0,8. Eso no había quedado copado, pero no entendí bien cómo era. Sí, es medio complicado el tema de las unidades. Hay varias unidades. Tenemos no sé si te acordás, el viewport height, viewport width, que es un porcentaje del total de la pantalla. Tenemos el porcentaje propiamente dicho. Tenemos la unidad tipográfica. O sea, tenemos un montón de cosas básicamente, pero el EM es una unidad relativa
al tamaño de tu pantalla. Y un EM no me acuerdo cuánto era exactamente, pero bueno, vos podías modificarlo para que sea un poquito más chico, un poquito más grande, y si no me equivoco, los cambios en EM no son lineales, o sea, un EM de 2 no es el doble que 1. Es como que no es una, creo que es exponencial, si no me equivoco, logarítmica, la distribución, pero no es lineal, no es una línea recta que sube tipo, si duplico el número, duplica el tamaño de tipografía, no. Y también depende mucho del dispositivo. Si yo le pongo, por ejemplo, una unidad tipográfica de píxeles a algo, lo que vos quieras, no importa cuál sea donde se esté mostrando la página web, puede ser en una computadora, en un celular, en una tablet, siempre esa distancia va a ser la misma. Le pones una regla y va a ser la misma, porque son píxeles. Cuando utilizamos M, que es una unidad relativa, si yo le pongo una regla encima, vamos a ver que son unidades distintas. Capaz en el celular es así, en la pantalla es así, es un poquito más grande. Entonces, nada, esa es la diferencia entre ambas. Y entre todas las unidades tipográficas. Y después es prueba y error, ver cuál te sirve más. Dale, gracias. Bueno, corto la grabación de la clase acá.